viene el toro por los cuernos. Disculpen el tono de mi voz porque, como verán, son las consecuencias de esta maravillosa semana que hemos disfrutado en la playa. Pues ya lo tienen ustedes, menuda voz que se me ha puesto. Bueno, pero hoy, el otro día, les había advertido de lo que iban a ser pues estos primeros programas, ¿no? Habíamos hablado de Pablo Iglesias, hemos hablado de Canalejas, el miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de Franco, después de Concepción Arenal, y hoy yo creo que tenemos que hacer un paréntesis para centrarnos en una época absolutamente importantísima, no solo en la ciudad, sino también en España. Nos encontramos en plena Guerra de la Independencia, en donde Ferrol es sacudido por todas partes, nos quedamos sin un duro, sin una peseta, con nuestros barcos fuera. Bueno, aquí no hay presupuestos, aquí ya no hay absolutamente nada que rascar, como dirían los eruditos. Y 1812, la clave de una constitución espectacular, nada menos que la PEPA. Bien, vamos a hablar, como ustedes verán, de liberalismo, vamos a hablar de la importancia y de las consecuencias que va a tener para la ciudad esa época fascinante de entre 1812 y 23-24. Guillermo Escrigas, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado. Director de la Filmoteca de Galicia. Sí, bueno, pero yo aquí no vengo como eso. Bueno, pero tienes toda la información habida y por haber de esta nuestra querida tierra. No, bueno, Guillermo. Yo la verdad, en ya este no caso, solo allí, en la filmoteca, eso sino es en tu cine. casa. Bueno, no casualidades de la vida, porque yo no creo en las casualidades. Hace muchos años compré el archivo, lo que quedaba del archivo, porque realmente quedaba muy poco, de quizá el liberal más importante de la ciudad. Bueno, hay dos liberales importantes en la ciudad. En 1812, José Alonso López, que es diputado en las Cortes de Cádiz, es decir, es uno de los que hace la Constitución de Cádiz, y un poco más adelante el padre de Concepción Arenal, que es un poco un personaje totalmente desconocido, tan desconocido que se le atribuye todo mal. Es decir, que vivió en Puente de Hume, nadie sabe quién es Ángel del Arenal. Entonces, bueno, pues compré el archivo, con lo cual puedo hablar pues, de Ángel del Arenal más o menos con bastante conocimiento de causa, porque no solo había obras publicadas, sino que también había manuscritos, proclamas, una autobiografía. Bueno, hay 100 y pico documentos en lo de Ángel del Arenal. La verdad es que la Constitución de Cádiz, como dices tú, bueno, fue un alborozo que duró muy poco, porque realmente el rey de España era un cabronazo, por no decir otra palabra peor. Sí. Es el peor rey que hemos tenido con mucha diferencia. Lo primero que hace pues, es cortar la Constitución. Las cosas van tranqueando. También Ferrol vivió una etapa terrorífica en la guerra de la independencia y la guerra de la independencia, primero porque la Armada se traslada a Cádiz, con lo cual Ferrol se queda sin barcos, que ya no vuelve, y ya teníamos unos años antes el problema de Trafalgar, que también toda la flota se fue y no volvió. Es decir, que la ciudad llevaba una época nefasta. Nadie cobraba marina. En 1810, en plena guerra de la independencia, aquí son los sucesos de Vargas, que era un capitán general, bueno, que es arrastrado y muerto por unos obreros del Arsenal. No está muy claro por quiénes, pero bueno, la realidad es que a la semana llega un nuevo capitán general que ya venía de camino. Bueno, cogen a la cabecilla, que era una mujer, que era la mujer de un obrero en Ferrol. La juzgan en La Coruña, la audiencia, que existe por cierto, el tomo de todo de lo que se le juzga, que se puede leer, es decir, que tenemos acceso a él. Y bueno, al final le cortan la cabeza en La Coruña, y después le traen a Ferrol la cabeza, y es colocada en una pica, no en la puerta del Arsenal, como se dice siempre, sino cerca de la puerta del Arsenal. Me imagino que lo que serían los cantones. Yo creo que eso, que es un suceso terrorífico, tanto por la muerte de uno como por la muerte de la otra, marca la inflexión ya no se podía caer más bajo. A partir de ahí, con las Cortes de Cádiz, pues la verdad es que, bueno, toda España, digamos que sufre primero porque se van los franceses, que aunque para muchos ahora, porque hay mucho pueblo que dice que lo mejor que podía haber pasado era que los franceses hubieran ganado la guerra de la independencia. Oye, eso lo digo yo muchas veces ahora, porque ¿no? hay muchos idiotas sueltos. ¿Verdad? Es decir, vamos a ver, pero ¿cómo se puede decir eso si en 1823 los que nos traen a su última España son los 100.000 hijos de San Luis, que es el ejército francés? Hay que ser muy bruto para pensar que del año 12 al año 11, al año eso, ¿por qué? Bueno, porque el ejército francés funcionaba en función de que era un Borbón,
que los franceses eran borbones y aquí teníamos un rey borbón, es decir, que bueno, que eso es... Pero bueno, soñar siempre es libre y que poco menos que José Bonaparte iba a ser el gran rey de España. Sí, sí, porque siempre añoramos lo que no tenemos, entonces eso fue lo más fácil. La verdad es que tuvimos una comparación muy mala porque realmente Fernando VII fue un rey nefasto en la historia de España, con cambios de criterio, bueno, de todo lo que se pueda decir es poco, hay docenas de canciones contra él y no sé qué. La realidad es que Ferrol vive una etapa muy mala, muy mala. En las Cortes de Cádiz tenemos a quien nos defienda, que es José Alonso López. José Alonso López es otro de los personajes más desconocidos de esta ciudad. Tiene una calle en Canido, menos mal, porque era vecino de Canido y nació en Canido además. Y justo la calle es donde nació él. Quien la puso, que no sé quién fue, la verdad es que... Acertó. La verdad es que acertó. Y bueno, lo que pasa que Alonso López era, digamos, un liberal conservador. Dentro de los liberales había unos liberales más conservadores y otros menos conservadores. Dentro de que todos eran conservadores. Sí, te voy a hacer una pregunta, para situar un poco en el contexto. Al hablar de liberales de entonces... Y de absolutistas, no es la concepción que tenemos hoy aquí, ¿verdad? Nada. En ese contexto, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, digamos que los liberales serían los menos tradicionales que los conservadores, que podían ser, que tampoco eran conservadores. Es decir, es muy difícil con los ojos del siglo XXI entender lo que era un liberal de principios del siglo XIX y lo que eran los oponentes a los liberales. Y además dentro de estas ramas no eran puras, había tendencias, había liberales más progresistas, liberales menos progresistas, porque la idea de progreso no va unida a ser de izquierdas, el progreso no tiene nada que ver con ser de derechas o de izquierdas, que es una cosa que como ahora todo el mundo, yo soy progresista, bueno, pues muy bien, claro, en Galicia hay docenas de calles que se llaman El Progreso, hasta hay un periódico, y se llaman El Progreso por la idea de progreso, no por otra cosa, ¿me entiendes? El progreso es una cosa, entonces realmente... Las Cortes de Cádiz pues fueron, digamos, bueno, con una esperanza que después no se quedó en nada, evidentemente, porque ya se encargó Fernando VII de... Porque Fernando VII, que entonces era el deseado... Jura la Constitución. Bueno, porque le viene bien, porque él quiere que lo nombre, como estaba en Bayona, sí. Le viene bien y no le queda más remedio que jurarla, pero al día siguiente de jurarla ya estaba haciendo todo lo posible por abolirla, es decir... Bien. Lo que pasa es que dentro de la Constitución de Cádiz... Si usted la lee con calma, bueno, pues tiene cosas muy aprovechables y cosas de la época. Es decir, que no podemos mirar la Constitución de Cádiz con mirar la Constitución una Constitución del siglo XXI. Fue una Constitución fantástica para la época y que pudo hacer que España progresara y se modernizara. Fue todo lo contrario, porque enseguida Fernando VII apretó el candil, digamos, y no se aplicó casi nada la Constitución de Cádiz. Se encargó de irse cargando a todo el mundo, a los militares, que realmente en el siglo XIX casi todos eran progresistas. Te iba a preguntar, porque hoy en día hablan de los militares, por ejemplo, y la idea que se suele tener de los militares es que son enormemente conservadores. Para nada, los grandes liberales ferrolanos eran marinos los dos. Bueno, uno era de marino y otro era del ejército. Es decir, eso no tiene nada que ver. Es decir, esos son clichés que se han ido creando posteriormente, ¿no? Es decir, pero realmente... marinos en las Cortes de Cádiz había más de una docena, es decir, solo marinos de la Armada, vamos, de lo que era la Armada. O sea, el liberalismo, su campo abonado era el ejército. Vamos a ver, era la gente preparada. Exacto. Vamos, porque tampoco había en España tantos, había un índice de analfabetismo grandísimo, ¿me entiendes? Entonces realmente la gente, una parte, que también lo sabía, pero bueno, era gente que más o menos tenía preparación, que era muy pequeña la preparación, vamos, te quiero decir la gente que estaba preparada en aquel momento, es decir... Entonces, realmente no se puede mirar las Cortes de Cádiz con nuestros ojos, ni se puede mirar el liberalismo y el absolutismo con nuestros ojos. Hay que mirarlo con la visión que era lo que era la España de principios del siglo XIX. La realidad es que en las Cortes de Cádiz nosotros tenemos a José Alonso y López, pues no sé, José Alonso López pues defiende cosas, unos están a favor de que se quite unas cosas, otros de otras, la religión, la no religión, también había un sector religioso. La verdad es que era un conglomerado de todo lo que podía ser un poco la poca modernidad española. Fernando VII se lo carga todo, y lo que ahora hace, por ejemplo, en el caso de los militares, los va trasladando a sitios de lejos de los regimientos y de los sitios donde estaban, ¿no? Por eso en La Coruña había muchos liberales, no eran que fueran todos de La Coruña, eran que iban a La Coruña porque a Porlier y comparsa los mandaron presos a la cárcel de La Coruña, no los mandaron allí porque cayeron, porque Dios es bueno, no. Ya se encargó el rey de ir
colocando a todos, así viene. Y el primer padre de conato Concepción de revolución liberal que fracasa es precisamente con el ajusticiamiento de Porlier en La Coruña en 1816, ¿no? Claro, pero bueno, pero todo eran cosas aisladas. Sí. Es decir, realmente el pronunciamiento que realmente hace que España vuelva a ser liberal es el pronunciamiento de Riego. El pronunciamiento de Riego estaba en Córdoba, pero en Galicia es de las primeras zonas de España donde el pronunciamiento de Riego... Que lo tenemos por aquí. Yo he traído el pronunciamiento de Riego, a ver si lo encontramos. Aquí. Este es el pronunciamiento de Riego del archivo del padre de Concepción Arenal. Es este. Es ese. Y concretamente pone el pronunciamiento de Riego del Ejército de Galicia. Proclama de Galicia. Claro. ¿Por Aquí qué? está. Porque aquí es de unas primeras ciudades, bueno, en Galicia, en La Coruña, en Ferrol. Este es el original. Este es el original impreso, claro. Sí, este es el que tenía el padre de Concepción Arenal en su archivo. Es decir, porque el padre de Concepción Arenal, y así como vamos a hablar un poco, primero creo que es muy interesante hablar del padre de Concepción Arenal por dos cosas. Una, porque es muy importante la historia liberal de esta ciudad y en la historia de esta ciudad, que es un personaje totalmente desconocido, no tiene una calle, no tiene nada. Y segundo, porque dentro de 3 años y pico se cumple el bicentenario de Concepción Arenal y no se puede entender la vida de Concepción Arenal sin conocer la vida de su padre. Porque como nunca se supo que Ángel del Arenal era el padre de Concepción Arenal, nunca se ha asociado lo que decía su padre, los libros que escribió su padre, con Concepción Arenal. Y además es una manera de que Concepción Arenal esté presente y Ferrol en la vida de Concepción Arenal. Es terrible que en las biografías de Concepción Arenal le dediquen una línea a Ferrol. Nació en Ferrol. Y después dice, se fue a Armaño cuando tenía no sé cuántos, 9 años, casi 10, y no se vuelve a hablar de esta ciudad. Pero es que 10 años de la vida de un niño son muy importantes. Y 10 años con un padre, como fue su padre, mucho más. Es decir, entonces eso, que es lo que queremos aportar, se ha creado una comisión a nivel nacional para el Centenario de Concepción Arenal, aportar los 10 primeros años de Concepción Arenal. Es tan terrible que en la casa natal de Concepción Arenal de esta ciudad no tiene ni una placa de que aquí nació Concepción Arenal. Primicia. ¿Dónde nació Concepción Arenal? Pues bueno, Concepción Arenal nació en la calle Real, es decir, en una casa que existe. Era donde estaba el de la Esmeralda, al lado de Couto. No me digas. Sí, esa es la casa donde nació Concepción Arenal. Hay 3 razones, 4. Una, que hay un estudio de Carlos Martínez Olero que se fue desgranando todas las casas de la ciudad y llegó a la conclusión que era esa. Y otra, que es que hace 40 años yo, en el Fallao, cuando se cayó la casa original, fue donde compré los papeles de su padre. Y aún hay otra más. Hay curiosamente, que no conocía estas dos cosas, hay un vídeo hecho por un médico ferrolano, el doctor Carreño, que nadie lo sabe, sobre Concepción Arenal. No me digas. Que lo hizo por afición, porque era muy aficionado a hacer vídeos. Y entonces él descubre también la casa y de hecho en el vídeo sale la casa. Es decir, bueno, pues no tiene ni una mísera placa, ni un reconocimiento en su ciudad, nada, no existe. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos siempre cuando vengo, esta ciudad no tiene una biblioteca de la ciudad, no tiene un archivo en condiciones, no tiene un museo de la ciudad. Y mejor que no lo tenga si lo van a hacer en los sótanos esos de... Sí, porque yo creo que el enclave es desastroso. No, el enclave no es desastroso, es lo menos antimuseístico del mundo. Primero, es un sótano debajo de un sitio donde se echa agua porque hay tierra, porque hay césped. Segundo, pasan 2 fuentes por debajo. Y tercero, tiene muy limitado el espacio, porque allí no se puede crecer. Allí no hay posibilidad de tener servicios ni de tener nada. Se puede hacer una sala de exposiciones, una cutrería. Tenemos un centro cultural vacío, que es el Torrente Ballester. Que es el Torrente Ballester, con miles de metros, hecho y acabado. ¿Y por qué no se usa? Si no se usa para nada. Si está vacío. Ni va nadie. Bueno, pues teniendo un sitio para hacerlo, lo vamos a hacer como hacemos siempre, cosas cutres. Y al final pondremos 4 paneles con 4 fotos, como se hace siempre, y una cutrada. Hombre, por Dios, ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien, que no cuesta nada. Si tenemos el espacio. Y el espacio hecho. Porque el Torrente Ballester en su momento ya se hizo para ser un museo. Que no se iba a llamar Torrente Ballester, pero bueno, se llama Torrente Ballester, sí. que me parece muy bien además, que era otro gran personaje de la ciudad. Pero lo que te quiero decir es que, por Dios, que no empecemos a gastar dinero en tonterías, que después se van a quedar en nada, y hagamos cosas coherentes. Cuando tenemos sitios adecuados y sin gasto. Sí. Porque claro, yo puedo decir 7 sitios, el Sánchez Aguilera es estupendo, el no sé qué, pero eso cuesta una millonada y no la tenemos. Pero es que en el Torrente se puede entrar mañana. Y en el Torrente tenemos, porque tú me dices, Concepción Arenal, por ejemplo,
su huella en la ciudad, que Pero prácticamente... Pero tenemos al mismo Alonso López. Claro, bueno, podríamos tener, claro, bueno, pero es que Alonso López es un personaje aquí totalmente desconocido. Primero porque él cuando publica en 1820... Que Alonso López y el padre de Concepción Arenal y don Ángel Arenal se conocieron porque hay muchos textos comunes. Cuando lees textos de él y textos de Alonso López se parecen mucho, con lo cual se tuvieron que conocer. Primero porque eran los dos liberales y están en esa época en la ciudad, es decir, y los dos eran militares. Uno era profesor de matemáticas de la Escuela de Guardia Marinas y el otro, por cierto, quiero aclarar, era sargento mayor del regimiento de Burgos. Sargento mayor del regimiento de Burgos no es ser sargento suboficial. Sargento mayor era un teniente coronel. Por eso muchas veces en las biografías la ignorancia lleva a que a Concepción Arenal digan que nació en un barrio de pescadores o una casa humilde porque su padre era sargento. Para nada, su padre era teniente coronel. Y el regimiento de Burgos era el nombre que tenía... Que tenía el regimiento de Ferrol. El regimiento de Ferrol. Y mira, ya que estamos hablando de... Te voy a enseñar una cosa, y esto se lo debo, y lo quiero decir a la persona que más sabe en España, o de los que más saben de temas militares. Este es el... Mira, este es el uniforme del padre Concepción Arenal, que está hecho por José Piñón, según cómo era, porque en España los uniformes militares no eran iguales para todos los regimientos, no había la uniformidad que tenemos ahora. Aquí está, el uniforme del padre de Concepción Arenal, del regimiento que había en Ferrol de Burgos, del cual era sargento mayor. Que es el equivalente a teniente coronel. No, si lo dice el que es teniente coronel, ahora te voy a enseñar. Porque el padre Concepción Arenal, que hablaremos ahora... Mira, y esas son, por ejemplo, las proclamas que hacen el Trienio Liberal a función del liberalismo, gallegos, firmadas por él, Ángel del Arenal. Hay como 30. Todo esto que no se conoce, con lo cual es terrible, porque como también te quiero comentar otra cosa, como aquí siempre hablamos de los que hablan de oído, pues se van a empezar a publicar cosas de Concepción Arenal, pero de oído. Porque claro, es que es increíble que sin conocer nada se puedan decir cosas. ¿Entiendes? Yo es una cosa que solo pasa aquí, que es la ciudad del corta y pega. Joder. Aquí hay gente que escribe de todo y publica libros de todo. Son todólogos, no saben de nada pero escriben de todo. ¿Entiendes? Que es lo peor que se puede hacer. Y además nos crean a los ciudadanos unos vacíos y una serie de cosas que no son reales, porque claro... Cuando escribes de todo pero no sabes de nada, pues es terrible, porque les da igual escribir de música que de filosofía, que de filología latina. Es increíble, que de prehistoria, porque es que escriben de todo y saben de todo. Y yo estoy en contra de eso, porque eso lo que hace es a los ciudadanos, en vez de enseñarnos y de aprender, volvemos para atrás. Porque lo que hacen es crearnos un batiburrillo de cosas, ya te digo. El caso del padre Concepción Arenal es un caso fantástico, porque lo hacen sargento, porque dicen que es de Burgos, porque el regimiento se llama de Burgos, porque, bueno, después como nadie sabe que es el padre de Concepción Arenal, pues bueno, empiezan a divagar, que si vive en Pontedeume, que si no sé qué, que si no sé cuántos, con lo cual al final son todo divagaciones. Pero entonces vamos a centrar el personaje. Si quieres hablamos del padre Concepción Arenal. Don Ángel Arenal, ¿por qué viene a Ferrol? Bueno, pues viene también por ser liberal. Para quitárselo en medio, lo destinan a Ferrol, así de claro. Viene en 1817. Ferrol era una ciudad que también tenía una parte liberal y otra parte conservadora. Después, si quieres, hablamos de alguno. Pero bueno, y enseguida se involucra en la ciudad. Y entonces, al año siguiente, se casa con una ferrolana, María Ponte Tenreiro, que era de una buenísima familia y con dinero. Vamos a ser honestos. Ajá. Entonces, bueno, se casa con ella, en el año 20 tiene la primera hija, que es Concepción Arenal, y 2 hermanas más en los años siguientes. El del 20 al 23, que es el trienio liberal, en cuanto el levantamiento de Porliez, y empezamos con el trienio liberal, él se marcha a La Coruña, y después se va a Lugo, como jefe superior político de Lugo, después está una temporadita en Pontevedra, después vuelve a La Coruña, y en ese trienio liberal tiene un periplo por toda Galicia, ocupando entre cargos militares y políticos. En 1823, cuando se acaba el trienio liberal, desaparece del mapa, y entonces, para unos estuvo yo eso sí que no lo puedo concretar, y que no puedo contestar, no me gusta decirlo, ¿no? Para algunos lo meten en la cárcel en Pontedeume, pero yo creo que no, porque la familia Ponte Tenreiro tenía un pazo en Leiro, y él se va a vivir al Pazo de Leiro. En el año 24, por ahí ya lo tenemos en el Pazo de Leiro, y permanece ahí hasta 1829, que es cuando se muere. Que es cuando se muere. Hace un testamento fantástico, precioso, que es digno de leerse. La verdad es que no tenemos tiempo, pero si no, que también lo descubrió otro ferrolano, Mario Valdivieso, que
que se fue al archivo notarial de la Comunidad y lo acabó encontrando. Es uno de los testamentos más bonitos que he leído en mi vida, porque además habla de cosas que después hablará su hija durante toda su vida. Por ejemplo. Pues, la cárcel, la pobreza, porque él no gana dinero desde el año 23, claro. Tiene que vivir a cuenta de la familia de la mujer, la soledad, el ser un hombre moderno y liberal y estar en una cárcel muy elegante, que podía ser un pazo por allí perdido entre Pontedeume y Miño. Es decir, bueno, todos esos temas son temas que él habla y la tristeza que le produce todo eso, ¿no? Entonces, todo eso, su hija lo vive con él. Lo vive con él, porque los 10 primeros años de un niño son fundamentales en su formación. Claro, como todas las biografías lo que dicen es se traslada a Armaño y ahí empieza la fiesta, a hablar de la señora, pues no, tiene 10 años. Y después, con motivo del centenario de su fallecimiento, se hizo una exposición en Ferrol. Pero se editó un libro muy bueno, que son las poesías de juventud de Concepción Arenal. ¿Está aquí? Está ahí, me parece que lo hemos traído. Espérate, está aquí. ¿Lo tienes aquí? Vale. ¿Está aquí? Pues ese libro le dedica una poesía a su padre cuando tiene 20 y tantos años. Sí, señor, una poesía además larguísima, que explica muy bien todo lo que ella sentía hacia su padre, que termina diciendo, dilo porque esto es otra de las catetadas. Que termina diciendo, vela y por toda gloria merezca yo un sepulcro silencioso, que se alce a mi memoria, donde grabe un amigo cariñoso, hija digna de un padre virtuoso. Bueno, pues esa grabación se hizo en Ferrol cuando se le puso el monumento. Hija digna de un padre virtuoso. De un padre virtuoso, se puso en un lateral una placa. Bueno, pues esa placa vinieron las, no sé cómo llamarles, porque la verdad feministas no son, porque eso no tiene nada que ver con el feminismo, evidentemente. Y lograron que se sacara la placa, porque ¿cómo se iba a poner eso? Que lo había dicho Concepción Arenal. ¿Y qué les parecía mal de la frase? Pues no lo sé. Hija digna de un padre virtuoso. No, además dice que se grabe ella. Dice que se grabe, con lo cual el que la escogió muy bien, porque es la grabación que quería que fuera ella. Que bueno, pues se quitó, la placa ha desaparecido, evidentemente, como todo pasa aquí. Por aquí tenemos tendencia a falsear a los personajes, pero ni mejorándolos ni empeorándolos, creando unas imágenes absurdas de ellos, porque Concepción Arenal no deja de ser más progresista o menos porque admira a su padre o no admira a su padre, o a su madre o a quien fuera, ¿me entiendes? Eso es otra de las desgracias que han pasado, ¿me entiendes? Con Concepción Arenal. Concepción Arenal, el último monumento que se hace en España se lo hace en Ferrol, cuando lleva 100 y pico años muerta. Pues no tenemos ni placa, el último monumento se le hace en Ferrol. En este momento me parece que para su centenario no va a haber bicentenario, no hay nada organizado en el ayuntamiento. Me imagino que dan 3 años, esperemos que en 3 años se les ocurra organizar algo. Pero bueno, llegamos a tal grado de tontería humana que el Ayuntamiento de Madrid, una de las calles que quería quitar de Madrid es la calle Concepción Arenal, porque era franquista. Es decir, ya me contará usted una señora que se murió en 1890 y tantos y que fue de las mujeres más progresistas de este país. Es que de verdad, a veces uno se ríe, porque ya no es la ignorancia, es la mala fe. Porque se puede ser ignorante, pero tener mala fe no se puede tener. De hecho, creo que al edificio de la calle Magdalena, donde está el Ateneo, le pusieron Centro Concepción Arenal. Creo que ya le han quitado la placa. Pero le han quitado la placa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se llama Concepción Arenal. Sí. Bueno, pero que Concepción Arenal, quien fuera, sí es igual. Porque querían reivindicar que era el Ateneo y Ateneo. Pero es que no pueden reivindicar eso. Porque el legado Carvajal lo que dice es que esos edificios tienen que usar para fines sociales. Y la Ateneo no tiene un fin social, que es una sociedad privada. Para empezar, no cumple ni la ley. Luego no está cumpliendo su propia ley de cuando el señor Carvajal dejó los edificios para la ciudad. Entonces, que no vengan con tonterías. Porque aquí si hablamos, decimos la verdad, no estamos contando medias historias. El edificio del Ateneo, pero si no fue el edificio del Ateneo hasta el último Ateneo que ha habido aquí. Los anteriores Ateneos no estuvieron ahí, ni muchísimo menos. Pero por Dios, que no nos engañen, es que nos dejamos engañar. Y a veces miramos para otro lado, bueno, porque como da igual. Mire, yo este verano vine a ver una exposición a Ferrol, ya, hablando de esto del Ateneo y de todo esto, sobre los retratos que tiene el ayuntamiento. Bueno, pues curiosamente faltaban 2 de los mejores retratos que tiene el ayuntamiento. ¿Y sabe por qué? Porque eran de Franco. Porque eran de Francisco Franco. Bueno, ¿y por qué no estaba? Bueno, le contará 1000 historias de que estarían... Una disculpa, pero el hecho es que eran los que faltaban. ¿Por qué? Porque somos sectarios. Es decir, es como si el Museo del Prado, como somos un país aconfesional, quita todos los cristos y todos los santos que tiene el museo. Pues se queda menos de la mitad del museo. Y si fuéramos la República, quitaríamos la otra mitad. Entonces el 99% del Prado estaría, el 90% del Prado estaría cerrado. Por Dios, ¿qué tiene que ver la historia con lo otro?
Pero no hagamos una nueva historia ni la inventemos, que no tenemos que inventar nada. Sí, asumir lo que nos pasó. Pero ahora que hablas tú de las calles y de lo de no poner los retratos, tú me comentabas sí, pues en por esta ejemplo, época... en 1820 se cambian el nombre de las calles. Si esto es una constante histórica, a la calle Real se le llama Sinforiano López, a la calle Magdalena se le llama calle Romay, que era otro patriota. Esto en 1820. Sí, claro, se cambia todo. Sí, después se vuelve a cambiar 7-8 veces. De hecho, hay un libro de los años 20 que son los nombres de las calles de Ferrol como han ido cambiando. Hay calles que han tenido 6 y 7 nombres, pero dejémoslas en paz. ¿Qué nos molesta que la calle Real se llame Sinforiano López o calle Real o calle de Juanito García? Pero esa manía de andar, ahora se dice reescribiendo, no, inventando. Porque una cosa es escribir, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra, que eso está muy bien, pero hay cosas, los hechos fueron como fueron. Después se puede interpretar por qué fueron, muchas cosas, pero los hechos no se pueden interpretar. Tú hablas de don Ángel Arenal y de lo que vive Concepción con su padre, porque lo están pasando muy mal. Muy mal, hombre. Ellos se encuentran con una estrechez económica y viviendo poco menos que de la caridad de la familia. De la familia de la madre. No. Y esto es un poco también paralelo, Guillermo, al pobre de Alonso López. Alonso López se muere en la indigencia. Tan en la indigencia que la mujer tiene que vender la edición del libro, de los 7 tomos que escribe. Tiene un libro precioso, que es el mejor libro que se ha escrito sobre la ciudad jamás, y no se ha superado 200 años después. Escribe un libro que se llama Consideraciones Generales, ya verás el título, sobre la libertad y fomento de los pueblos, y noticias particulares referentes a Ferrol y a su comarca. Y es el mejor libro que dices que se escribe de la historia de Ferrol. Pero se escribe de todo, porque él era matemático, y entonces todo lo cuantificaba. Mira, las primeras mediciones atmosféricas de España se hacen en Ferrol, las hace él. Cuánto llovía, cuánto no llovía, no sé qué. Los precios de las cosas, de todo. Lo escribe, y el libro es fantástico, porque los 7 tomos lo que hace es El Mundo, España, Galicia, Ferrol. No me digas. Y entonces, claro, todo hace como una especie de enciclopedia de todo. Publica 6 tomos en 1820, por cierto, de manera anónima. No puedo poner el nombre porque aún no había empezado el trienio liberal. Y he traído el tomo 1. ¿Lo tienes aquí? Sí, tengo todos y tengo el manuscrito también, pero no lo he traído, porque el tomo 1 tiene en la primera página, tiene al lector, para que leamos la desgracia que está viviendo este país con el absolutismo. Ponlo así y te está enfocando aquí está la cámara. Y después he traído un tomo especial, porque este tomo está quemado, porque cuando se acaba el trienio liberal, lo que hacen es quitar a todos los libros, siempre que pone libertad, o lo tachan o lo quitan. Y este concretamente lo quemaron, le quemaron lo que es la parte de libertad. Dejaron Ferrol y su comarca, las noticias. Que es a partir de 1820. 1823. Que es cuando viene la época. Bueno, cuando viene otra vez otra absolutista. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, ya se acaba toda la libertad, y lo que se hace para mantener los libros es quitarles la palabra libertad, y después, si eran de 1820, al 0 le ponen un palote y que parezca un 6. Fíjate. Y entonces, porque ahora vamos a verlo en las obras del padre de Concepción Arenal. El padre de Concepción Arenal, aparte de eso, escribe una obra fundamental sobre la Constitución en Ferrol, porque además habla del recibimiento de Burgos, de que él es teniente coronel, en 1820, que es esta, no sé si se puede ver. Se puede ver, yo creo que están enfocando, sí, donde, si lo pones un poco más, ponlo más levantadito. Así. Donde se ve. No, es donde pone la palabra libertad tachada. La tachan. Y aquí el 0 ya le ponen el palote. Esta obra, que la publica en 1820, pues nada, en 1823 otra vez se acaba la libertad de poder publicar y fuera. Pero a la historia de Ferrol escribe, yo creo, que la descripción de Ferrol más hermosa que se ha escrito jamás. Es decir, escribe en el Miñano, el padre Concepción Arenal escribe en un diccionario geográfico que se llama el Miñano, escribe una descripción de la ciudad. En el tomo, lo he traído también para que se vea, porque si no parece que se hablan de cosas. Este es el Miñano, este es el tomo 11, que es donde sale, aunque él la escribe en el año 18, 19, pero sale publicado en el año 20 y tantos, porque este es como la adenda de lo que no dio tiempo a publicarse en su momento. Espérate, para que se vea, este es el Miñano. No sé si lo puedes ver así, ¿tú qué ves? Yo sí. Vale, ¿lo ves? Bueno, pero el Miñano, aparte de la descripción de la ciudad, tiene el mapa más bonito y más copiado y menos veces citado que es de él, que se ha hecho en la vida, que es el mapa de la ciudad de Ferrol. Fíjate. Y lo tienes en colores, porque este era el ejemplar de él, me imagino que se lo dieron coloreado. Sí. Pues, para que veas la importancia que tuvo el señor Arenal en la historia de este pueblo. Pues no lo recuerda nadie. Nadie, ni sabe nadie sabe nada. De quién es. Nada, y aquí que se le pone calles, hasta uno que hizo un verso al Grelo, pues es increíble. Un personaje totalmente desconocido.
Y después, cuando le hacen jurar al alcalde y al capitán general, porque se le hace jurar a los militares y a los civiles, a los políticos, la Constitución de 1820, él participa en un libro también desconocido, que es este libro, que, bueno, lo he traído porque es cómo jura la Constitución en el Ayuntamiento, juramento constitucional de la ciudad de Ferrol en 1820. Cómo se desarrolla todo, cómo se desarrolla, digamos, el preludio, el levantamiento de Porlier, levantamiento de Riego en la ciudad, sí. y todo lo que pasa en la ciudad hasta el momento que en el Ayuntamiento se jura la Constitución. Hay hasta un protocolo para jurar la Constitución, lo que tiene que decir cada uno, el capitán general, los militares, los propietarios, bueno, todo el mundo jura la Constitución. La desgracia es que esto dura 3 años. Porque y volvemos al absolutismo. 1820-1823 dura el trienio liberal y después volvemos al absolutismo. Pero el absolutismo, además, curiosamente, ya que hablábamos antes del tema de los franceses, nos mandan a los 100.000 hijos de San Luis de Francia para cortar cabezas a todo liberal que había. Por eso te digo que cuando había, o sea, primero a Napoleón y luego a los de San Luis. Bueno, porque aquí como es que ahora tenemos la manía de la historia trocearla y contar el trozo que nos viene bien, ¿no? Si nos viene bien desde el año 37, contamos desde el 37. Si nos viene bien desde el 20, contamos desde el 20, y si no, desde el 45. Entonces, por la historia son sucesos y cosas que van pasando a lo largo del tiempo. No es que la empecemos en la República, en la Primera República, en la Segunda, o la que sea. No, la historia es una continuidad. Ahora es curioso estos liberales, tanto los moderados como los progresistas, las dos ramas de los liberales, que en el fondo estaban totalmente leales al rey. Bueno, porque eso no entraba en sus planes, que esto fuera una república. De hecho, nunca se pensó, bueno, algún momento se pensó, de hecho, a la hija se la cargan y se hace la Primera República, ¿no? No, en aquel momento el tema de la monarquía, también es verdad que con las Cortes de Cádiz la monarquía que venía del exilio tenía un halo que después no tuvo, claro. Después, porque el rey vuelve a cambiar, ¿eh? Sí. Después del trienio liberal se hace absolutista y después le empieza a convenir volver a ser amigo de los liberales por el tema de la hija, por la ley sálica. Entonces vuelve a caer. Es que este fue Este fue dar más tomar. Es decir, se llamaban el rey Felón, finalmente, y hay una canción Felón, bueno, no la voy a cantar porque me parece poco respetuosa. Pero bueno, pero te quiero decir que fue un rey nefasto para la historia de España. Lo dejamos aquí, vamos a publicidad y seguimos. Vale. Hasta ahora mismo. Y ahora si quieres hablar.